Mientras muchos gobiernos condenaron de inmediato la escalada de violencia que estalló el sábado 7 de octubre en Oriente Medio con el lanzamiento de cohetes por Hamás contra el Estado de Israel, ¿qué hizo el régimen cubano? En contraste con las generalizadas declaraciones de rechazo a la guerra, el régimen cubano, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, publicó un comunicado oficial en el que atribuye la nueva escalada del conflicto a la política agresiva y expansionista de Israel y directamente acusa a Estados Unidos de ser cómplice, justo como hizo antes cuando Rusia invadió a Ucrania, solo que en aquel momento, mientras el mundo entero reconocía al Kremlin y a Putin como los agresores, La Habana se plegó a la narrativa de su aliado histórico, sin reparar en los cuerpos ucranianos avasallados a causa del asimétrico conflicto. Porque eso sí, La Habana elige a conveniencia dónde depositar su fe, sus apoyos, sus alianzas. La Habana no da puntada sin aguja, aunque sepamos por dónde vienen los tiros. Y es obvio que para hacer política cualquier causa sirve siempre que la puedan instrumentalizar, bien para reafirmar posiciones ideológicas y hasta morales, o para obtener beneficios tangibles como petróleo y dólares. De modo que esta nueva declaración de La Habana responde no tanto a la defensa histórica de la causa palestina, como al vicio de hacer política, dar lecciones de moralidad y sacar provecho en el ámbito del soft power. Esto es, poder blando e influencia de cara al mundo. ¿Por qué La Habana se posiciona a favor de Palestina como nación y no a favor de los palestinos como pueblo? ¿O a favor simplemente de los civiles que a un lado y otro han sufrido pérdidas irreparables? ¿Importan al régimen cubano las vidas de palestinos e israelíes? Quédate con nosotros. Soy Darcy Borrero y esto es El Puntillazo, una producción de Cubanet donde tomamos la noticia en caliente y te la devolvemos explicada. Suscríbete y comparte para que te lleves siempre la mejor parte. En la esencia de estos debates y posicionamientos políticos que se mueven a favor del viento que mejor convenga están las vidas de civiles, seres humanos a un lado y otro de la Franja de Gaza, puestas ahora en manos de terroristas y soberbios gobernantes. Aunque se trata de un conflicto histórico y complejo, resulta imposible minimizar lo ocurrido el sábado, una operación sin precedentes de los combatientes de Hamás contra el sur de Israel y que ha dejado titulares como este. Amnistía Internacional ha recordado que atacar deliberadamente a civiles, llevar a cabo ataques desproporcionados y ataques indiscriminados que causan la muerte o hieren a civiles son crímenes de guerra. La reconocida organización considera que Gaza es la prisión más grande de la tierra. Según el propio Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, es el infierno en la tierra, una de las regiones donde la situación humanitaria es extremadamente preocupante y donde viven 1.6 millones de personas, de las cuales más de la mitad son menores. Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. En el centro del problema está el conflicto irresuelto y alargado por al menos un siglo entre árabes y judíos, por el control de la tierra entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Nacionalistas religiosos dentro del gobierno de derecha de Israel han repetido que los territorios ocupados en su totalidad son tierra judía. Recordemos que Israel representa un pueblo que sufrió en sus carnes unos crímenes atroces durante la persecución del judaísmo por parte del nazismo. De hecho, el caso de Israel encierra una dramática paradoja, ya que el Estado de Israel existe porque una resolución de Naciones Unidas le concede el derecho de existir. Es el primer Estado moderno creado de esta manera. Pero este Estado no deja de vulnerar resoluciones de esa misma organización que le dio vida y que reconoció su legitimidad. Varias décadas después, determina Amnistía, es responsable de vulneraciones del derecho internacional y de un sometimiento, represión y opresión constitutivos de crímenes de guerra contra otro pueblo, marginado y repudiado, el palestino, lo que automáticamente lleva a preguntarse, ¿tiene sobre la tierra más derecho un pueblo que otro? ¿Tierra prometida para quiénes? ¿Ataques terroristas para qué? ¿Guerra a cuál costo? ¿Paz dónde? ¿Entendimiento cuándo? Y más allá de todo eso, ¿por qué esta causa importa al régimen cubano que, no olvidemos, también destierra a sus ciudadanos más incómodos al poder? Y de otro lado, ha sembrado representaciones diplomáticas para colocar su propaganda en tantos territorios como le ha sido posible, incluido el de Palestina.
En la agenda del MINREX sobresale que solo este año su portal exhiba al menos 3 entradas sobre Palestina. En primer lugar, la intervención del viceministro primero de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver, en la reunión del Comité Ministerial del MNOAL sobre Palestina en Bakú, Azerbaiyán. En segundo lugar, el llamado del régimen cubano en Naciones Unidas a respetar la soberanía de Palestina el 30 de agosto de 2023. Y por último, la visita a La Habana del mandatario palestino Mahmoud Abbas a propósito de la cumbre del Grupo de los 77 más China, que según Díaz-Canel muestra el gran compromiso de Palestina y de su líder con los países del sur. En ese contexto, apelaron a los lazos históricos entre ambos pueblos y gobiernos que se remontan a la época de Fidel Castro y Yasser Arafat. Tanto en aquellos como en estos tiempos, el régimen no ha dudado en rasgarse las vestiduras para tomar partido por la Palestina que se enfrenta a Israel, apoyado históricamente por Estados Unidos. Más allá de esa lógica binaria y maniquea que postula que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, avanza la Cuba que nos duele a costa de apoyar a quien haga falta, da igual si son guerrillas o grupos terroristas. No sería jamás el primero ni el último de los afectos del terror que cultiva el régimen. El mismo régimen que aún incluido en la lista de patrocinadores del terrorismo y a pesar de sus presos políticos y de sus exiliados, es electo por sexta ocasión para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un lugar, según el oficialismo, ganado practicando la solidaridad, la cooperación, el respeto a la dignidad y el derecho de todos los pueblos del mundo a vivir en paz. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te resultó útil esta información, compártela y suscríbete a las plataformas de Cubanet. Recibe las noticias en tu celular. Búscanos en Telegram con el nombre Cubanet Oficial y únete al canal. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.